En este video lo que quería hacer era un resumen de los distintos casos que tenemos para cuando queremos hacer inferencia para dos muestras donde lo que trabajamos es la diferencia mu sub 1 menos mu sub 2, ¿sí? La diferencia de medias entre dos muestras. Entonces, en esos casos nosotros estamos trabajando con x1 hasta xn1, una muestra aleatoria, que con media que vamos a llamar mu sub 1 y en principio su varianza sigma 1 cuadrado, y una i sub 1 y sub n2, muestra aleatoria, con media mu sub 2 y varianza que llamaremos sigma 2 cuadrado. Entonces, para saber qué pivote vamos a utilizar, yo lo hice todo con pivotes, o sea, con el que uno utilizaría intervalos de confianza. Ustedes saben modificarlo para el caso de test de hipótesis, que es simplemente reemplazar el valor de esta diferencia por el que toman la hipótesis nula. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es si estas muestras son independientes o son pareadas. Entonces, vamos primero por el caso de independientes. ¿A quién nos referimos con independientes? Nos referimos que las xy de las i sub j son independientes, ¿sí? La muestra de las xy respecto de las muestras de las i sub j son independientes entre sí. La independencia dentro de cada muestra ya la tenemos dentro de lo que la muestra aleatoria, ¿sí? Recuerdan que muestra aleatoria quería decir independientes y con la misma distribución. Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, preguntarnos qué es lo que nosotros sabemos sobre la distribución. Puede ser que nosotros sepamos que la distribución es normal o no saber nada sobre la distribución, ¿sí? Vamos primero al caso de la distribución normal. ¿Qué podemos tener? Podemos tener que los sigma i sean conocidos o desconocidos, ¿sí? Entonces, vamos primero con el caso más simple, que era los sigma i conocidos. Si yo sé que provienen de una distribución normal, cuando yo digo que provienen de una distribución normal, lo que yo estoy pensando es que tanto las xy son normales como las i sub j, ¿sí? Son normales. Si conozco los sigmas, habíamos dicho que un caso poco realista, pero bueno, es el más sencillo. Entonces el pivote que utilizábamos era este y tenía una distribución normal estándar. Bien. El siguiente caso, ¿cuál podía ser? Bueno, que estos sigma i sean desconocidos. Dentro de esos desconocidos habíamos visto que teníamos que podían ser iguales o distintos, ¿sí? Si yo tenía el dato extra de que los desvíos eran iguales, utilizaba esta función pivote, donde utilizaba este SP, que era un estimador ponderado de este desvío, ¿sí? Entonces, esto tenía distribución de Student con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. ¿Bien? En el caso en el que los sigmas fuesen distintos, o dicho de otro modo, en el que yo no pudiera suponer que son iguales, el pivote cambiaba un poco, ya no utilizaba el ponderado, sino que utilizaba cada uno por separado, y la distribución se complicaba más porque era Student con estos nu grados de libertad que tenían una expresión bastante fea. Bien, si en cambio la distribución de las xy, las i sub j fuese desconocida, la única forma que vimos que podíamos resolverlo era que n1 y n2 fuesen lo suficientemente grandes, ¿sí? ¿Grandes cuánto? Bueno, por lo menos 30, ¿sí? Los dos tamaños muestrales. Y en ese caso, el pivote que utilizábamos era este, y utilizábamos el teorema central del límite para aproximar su distribución a una normal estándar, ¿sí? Bien, entonces ahí teníamos los distintos casos para muestras independientes. Primera división, normal o no normal. Dentro de si tenemos la hipótesis de normal, si conozco los sigmas o no, y dentro de si los desconozco, si son iguales o distintos. Para el caso de distribución desconocida, tenía que chequear que mi tamaño muestral fuese suficientemente grande en las dos muestras y utilizar teorema central del límite, ¿sí? Ahora veamos el caso de las muestras pareadas. Para muestras pareadas, en realidad, uno con lo que va a estar trabajando es que uno supone que en realidad vienen de a pares, ¿sí? X n i sub n, esto quiere decir que n1 tiene que ser necesariamente igual a n2,
O sea, si yo tengo tamaños muestrales distintos, es imposible que sea un caso de muestras pareadas, ¿sí? Porque yo necesito tener para cada xy un y sub i. Entonces, por lo pronto los tamaños muestrales deben ser iguales. Y yo con lo que voy a trabajar son con las diferencias xy menos y sub i. ¿Bien? Entonces, nuevamente la primera división que hacemos, o en realidad en este caso va a ser la única, voy a dividir en si las d sub i tienen distribución normal, estas diferencias tienen distribución normal, o si tienen distribución desconocida. Si la distribución es normal, el pivote va a ser este, y cuya distribución es student con n-1 grado de libertad. Si la distribución es desconocida, acá me faltó aclarar que en este caso, si n1 es igual a n2, vamos a llamarlo a las 2n, ¿sí? Y ese es el n que figura acá. Bien, o sea, es el tamaño muestral común que tenemos, la cantidad de pares que tenemos. Y si la distribución de las d sub i no es conocida, entonces en ese caso vamos a utilizar el pivote, fíjense que es el mismo, pero cambia la distribución, ¿sí? La distribución vamos a aproximarla por teorema central del límite a una normal estándar. Para lo cual yo voy a necesitar que mi n sea lo suficientemente grande, por lo menos 30, ¿sí? Entonces ahí tenemos el resumen de todos los casos para cuando estamos trabajando con dos muestras que pueden ser independientes o pareadas, con distribución normal o no, y dentro de cada caso, en el caso de independientes, las consideraciones sobre los sigma.